Efesios capítulo 1 del 7 al 14. ¿Okay? Y vamos a hablar de la obra, como les dije la vez pasada, la obra del Hijo y del Espíritu Santo. Así que vamos a leer. Les invito a estar de pie si quieren conmigo y escuchamos lo que la palabra del Señor nos dice. Efesios capítulo 1 del 7 al 14. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Oramos al Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es maravilloso, Señor, saber que tú nos hablas a través de ella, Señor. Nosotros estamos contentos de tener esta oportunidad de poder escucharte a través de ella y darnos ese consejo oportuno que brillará en nuestra vida y nos hará cambiar, Señor, como tú quieres. Ella nos transforma, ella, Señor, renueva nuestra mente. Señor, permite que en este tiempo que tenemos podamos estar centrados y necesitados, Señor, en escucharte y permitir que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Espíritu Santo, pedimos que nos ayudes a que nuestra mente esté centrada, avivada, fijada en lo que tú nos tienes, Señor, que nuestro corazón esté atento y que no haya nada que pueda interrumpirnos en este tiempo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar de pie, puede sentarse y como digo siempre, es muy lindo tomar notas, es muy lindo rayar nuestra Biblia y poner allí las cosas importantes que vamos a ir estudiando. Doy gracias a Dios repito, por la oportunidad. Estamos en esto. Como les dije, hablé con el pastor y le dije, yo quiero enseñar de Efesios porque es muy importante el libro de Efesios para la iglesia. Y en la primera parte hablé un poco del contexto, ¿no? de qué era esta ciudad y que era muy importante, inclusive a nivel de lo que es el trabajo de banco. Allí se inició el primer banco en el mundo.
lo importante y el dinero que se manejaba en esa ciudad, que se inventó el banco. O sea, usted puede saber que el primer banco en el mundo se inició en la ciudad de Éfeso. Y se lo pregunta a un banquero y no le sabe decir, porque no ha estudiado la Biblia, ¿verdad? Pero allí se inició el primer banco del mundo. Qué interesante, porque se manejaba tanto el dinero que hubo que hacer eso. Pero hay algo que me llama mucho la atención, y siempre lo digo, es que esta carta resume lo que realmente significa ser cristiano. El libro de Efesios lo resume de una manera muy bonita. Inclusive yo personalmente digo que no hay otro libro que lo haga como en el libro de Efesios lo hace el apóstol Pablo. Y en él hay una clarificación, se ve más claro, ¿verdad?, la esencia de la fe que nosotros tenemos que tener como cristianos. Y también hay una rica dinámica, ¿verdad?, de una dinámica de exploración, de una relación personal con el Señor Jesucristo. Hay la manera como nos mete allí, y es tan importante porque el apóstol Pablo tiene una manera aquí de enseñarnos y llevarnos allí. Y sabe una cosa, es que aquí el apóstol Pablo expone de una manera también muy bonita todo lo que es el plan general de Dios para la iglesia. Y también de una manera, llamémosla implícita, ¿verdad? Vemos que el apóstol nos escribe, nos enseña todas las implicaciones de lo que significa vivir como cristiano, ¿ok? Por eso es importante, porque él nos enseña, nos dice, si somos hijos de Dios, pues tenemos que andar como hijos de Dios. Y es así que nos lleva, ¿verdad? Y también algo que caracteriza esta carta es que es una carta que no fue escrita para intervenir en problemas que pudieran estar pasando en la iglesia. No fue eso. Fue una carta dedicada a la enseñanza a una iglesia que estaba tratando de hacer una iglesia para el Señor. Y de hecho, esa iglesia se habla cuando se hablan de las 7 iglesias, pero lo que lamento es que buscaron tanto una dirección que fallaron en la otra y fallaron en olvidarse del primer amor, que es lo que se les habla a ellos en esto, ¿verdad? Pero fíjense, vamos a estudiar del verso 7 al verso 12, allí esos primeros versículos, el apóstol nos comienza a enseñar acerca de la redención y el perdón, ¿verdad? Dice que en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Esas dos palabras las vamos a estudiar más adelante en los versículos siguientes que vamos a ver, pero ahora lo que queremos es aprender lo que el apóstol nos está explicando ahí en esos versículos. La redención mediante de la sangre de Cristo, pues el apóstol se está refiriendo a esa liberación de nosotros de la esclavitud del pecado. Antiguamente, un esclavo era liberado pagando
liberó del pecado. Qué hermoso, ¿no? Es el Señor que pagó ese precio en la cruz del Calvario por nosotros, derramó su sangre por nosotros. Y era un plan de Dios, porque ese amor era tan grande por nosotros, dice el apóstol mismo que en Romanos 8:32, que el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces nos ha amado tanto el Señor y ya nos ha liberado del pecado. Ahora ese pecado no tiene poder sobre nosotros. Seguimos siendo pecadores en el sentido de que somos humanos y pecamos, pero no estamos esclavizados al pecado. Eso es importante que nosotros lo entendamos, y es el apóstol Pablo que nos enseña. El perdón de nuestros pecados abarca no solo nuestra falta que hicimos en el pasado, o los pecados que cometimos en el pasado, sino también esos pecados que pudiéramos fallar, esos pecados que pudiéramos tener en el futuro. Ese perdón se logra a través de la sangre de Cristo Jesús. Es el medio, que dice el apóstol Pablo, por el cual nos concede el Señor el perdón, a través de eso. Y es a través de la gracia de Dios, esa gracia que no depende de nuestros méritos, de lo que nosotros somos, sino realmente nos lleva a entender que esa gracia depende del sacrificio de Cristo, y es una gracia que es ilimitada, o sea, que no se acaba. Qué hermoso, gloria a Dios por ello, ¿verdad? Lo que significa que siempre vamos a recibir el perdón de Dios. Por eso no se entiende un cristiano que dice: yo llegué hasta aquí, ya no puedo, el Señor ya no me va a perdonar. No, el Señor quiere que te levantes y sigas adelante. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de todo pecado. No te quedes ahí. El apóstol Pablo dice: no es que yo lo haya alcanzado todo, yo sigo a la meta. Yo sigo al Señor, yo voy para allá. Lo que está atrás, yo lo dejo atrás. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a través de lo que el apóstol Pablo nos enseña. Eso no se va a agotar. El perdón de Dios está allí siempre, todos los días. La misericordia y la bondad del Señor me persiguen a mí todos los días. El Señor me sigue a mí todos los días. Eso, porque el Señor sabe que nosotros somos humanos y a veces no entendemos, no maduramos, pero nosotros tenemos que entender. Y esa es la explicación que nos da el apóstol. Y es una riqueza de su gracia. La riqueza de la gracia de Dios es infinita. Es totalmente generosa. No solamente perdona nuestros pecados, sino también nos da de alguna manera sabiduría, nos da entendimiento espiritual para que nosotros sigamos adelante en una vida que esté conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Eso es la gracia de Dios. Se manifiesta en nosotros y se debe manifestar diariamente. ¿Por qué? Porque ella es la que nos da la capacidad a nosotros para vivir de una manera que honremos al Señor. Amén. La gracia como que nos dice: acuérdate que tienes que seguir adelante. No hay nada que pueda entorpecer ese camino que Dios está mostrando, porque es el Señor que nos da eso. Y tenemos que ir a la práctica. Nosotros tenemos que vivir el perdón de Dios diariamente. Y eso implica que nosotros tenemos que recordar que el Señor redimió nuestras vidas,
nos dio el perdón. Cristo nos hizo eso. No solo perdonó todo lo que habíamos hecho, sino que Él nos perdona todos los días. Que todos los días podemos acercarnos a Dios con un corazón arrepentido, con un corazón contrito, con un corazón humillado. Él nos recibe. No importa lo que tú hayas hecho. Lo importante aquí es que tú entiendas que la gracia de Dios es infinita. Y la gracia de Dios te lleva a entender como infinita que tengo que caminar siempre bajo la voluntad de Dios. Siempre. Ella me va ayudando a madurar, a caminar con el Señor. No es porque, bueno, el Señor me perdona, pues yo hago como los gnósticos, pues yo peco cuantas veces quiera porque el Señor me perdona. No se trata de eso. Y más adelante podemos estudiarlo. Se trata de que nosotros tenemos la gracia que es infinita, el perdón infinito, pero que ese perdón nos lleva a cambiar, nos lleva a entender, a madurar, a discernir el camino que yo debo de andar. Entonces, me enseña la gracia a tener un estilo de vida que perdona, un estilo de vida que avanza. ¿Por qué? Porque hemos experimentado el perdón de Dios. Y ese perdón de Dios tiene que reflejarse en nuestras vidas. De cómo tratamos a los demás, cómo hacemos con los demás. ¿Qué está haciendo usted con los demás? ¿Qué está haciendo usted con su familia? ¿Cómo está usted tratando a su familia? ¿Cómo está tratando a su esposa? ¿Cómo está tratando usted a los demás? Dios te ha enseñado a tratar. Porque Él te ha tratado a ti con misericordia, con bondad, con amor, con paciencia, con benignidad, con todo. Y así tenemos nosotros que hacer. Pero a veces actuamos nosotros con nuestro temperamento, como siempre lo digo y lo recalco. No, el Señor nos enseña a no actuar con temperamento humano, sino con su carácter, que está formado a través de esa semilla que ha sembrado el Espíritu de Dios en su vida. Entonces, eso es. Hay una abundancia, gracia de Dios para que nosotros podamos discernir y vivir sabiamente. Es eso. La gracia del Señor no solo se manifiesta en el perdón, sino también en la sabiduría de Dios. Como dije antes, esa sabiduría que nos lleva a vivir conforme a su voluntad. No a vivir nuestra vida, lo que nos da la gana. No, sino que nuestra alma, como les he enseñado, que está compuesta por tres cosas, que es mi mente, mi sentimiento y mi voluntad, de eso está sometido a Dios. Entonces no es lo que yo quiero pensar, no es lo que yo quiero sentir, no es lo que yo quiero hacer, sino que yo estoy sometido en la voluntad de Dios. Amén. Eso es. Entonces, ¿a qué nos llama esta primera enseñanza del apóstol Pablo? A vivir conscientes de la abundante gracia de Dios. Que tenemos que experimentar el perdón, nos enseña el apóstol Pablo. Y que esa vida de perdón sea una realidad en nosotros, en nuestra vida diaria. Y que eso, a nosotros haciéndolo de esa manera, va a haber una transformación en nuestro corazón. Y esa transformación me va a llevar a vivir con gracia hacia los demás. Qué hermoso es lo que nos enseña el apóstol. Entonces, experimentamos nosotros el perdón de Dios cuando nosotros nos detenemos y confesamos nuestro pecado al Señor. Ahí experimentamos el perdón de Dios. ¿Por qué?
Lea Juan, 1 Juan 1:9. El Señor me perdona. También cuando aceptamos su gracia y dejamos de vivir en culpa, porque a veces estamos en el Señor y tenemos culpa. No dejamos la culpa. Yo soy culpable, tengo una culpa, está interno allí. No, ya libérese de eso. Ya usted, Dios se ocupó de perdonar. Y usted si tiene que perdonar, tiene que perdonar. A veces no nos perdonamos ni nosotros mismos. Tenemos que perdonarnos. Yo como psicólogo le digo al paciente, no puedes vivir con una falta de perdón en tu vida, porque eso te va a afectar tu vida. Y hay cristianos que están en la iglesia y todavía tienen esa falta de perdón. No perdonan a su padre, no perdonan a sus hijos, no perdonan al jefe, no perdonan a su hermano, Viven con una falta de perdón y eso les motiva a estar enfermos espiritualmente y enfermos también físicamente, porque se somatiza. Mi profesor de psiquiatría, me acuerdo, siempre decía, cuando no lloramos por los lagrimales, lloramos por el riñón, lloramos por el estómago, lloramos por los nervios, lloramos por todas las cosas menos por donde tenemos que llorar. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somatizamos, exteriorizamos lo que tenemos internamente. Y eso tenemos que tener cuidado. Entonces, experimentamos el perdón de Dios cuando perdonamos a los demás. Cuando nos alejamos del pecado. Hay cristianos que como que juegan con el pecado. Cuidado. El que juega con candela, decía mi abuela, se quema en cualquier momento. No juegue con el pecado. Entonces, si usted sabe que algo está mal, pues rompa con eso. Rompa. No siga jugando con eso, porque tarde o temprano eso le va a afectar su vida. Entonces, pues Dios quiere que no hagas eso. Entonces, experimentamos el perdón de Dios cuando vivimos siempre perdonando, vivimos en gratitud, vivimos en paz, vivimos libres de condenación, como el apóstol Pablo mismo dice en Romanos 8:1. Estamos libres, somos libres. Ahora, mi pregunta, ¿cómo sientes tú el perdón de Dios en tu vida? Eso no me lo digas a mí, respóndeselo al Señor. El 9 y el 10 hablan de la sabiduría y el discernimiento. Ustedes lo tienen allí, ¿verdad? Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, dice el apóstol Pablo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto los que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Y esto qué nos enseña el apóstol Pablo? Bueno, ahí nos está enseñando el plan divino de Dios para reconciliar a las cosas, todas las cosas en Cristo. Y lo dice allí, es un propósito que Dios ha tenido desde el principio, desde que planificó todo. Es la sabiduría. Aquí tenemos que ver puntos importantes que el apóstol nos está marcando. Primero, la sabiduría que ha tenido el Señor, esa sabiduría que ahora nos ha sido revelada a nosotros. Y ahora entendemos el plan de Dios. Lo entendemos a través de su palabra. Otro punto, el misterio que ha sido revelado. Que ahora sabemos que todo está unido en Cristo. Amén. Todo. Él es el punto central de todo. Amén. Por eso es que tenemos que saber como cristianos que Él es todo para nosotros. Todo. En Él estamos completos. Amén. No hay nada que nos falte. Amén.
en la palabra de Dios que dice que usted está completo en Cristo Jesús. Amén. No hay nada que le haga falta a usted. Así que usted tiene todo. En mi pueblo dice, nosotros tenemos todo. Lo que nos hace falta es sarna para rascarnos. Tenemos todo, pero a veces nos quejamos. A veces no entendemos o no queremos entender que Dios es todo para nosotros y que no se trata todo de que yo tengo que tener millones en el banco. No se trata de eso. Se trata de que yo tengo todo organizado para la vida que viene. Dios la organizó a través de Cristo Jesús. Amén. Sí, así es. Ya no tengo que preocuparme por nada. Ha sido, el Señor le ha placido eso. Es un beneplácito divino. No es un plan aleatorio, algo que Dios tenía bajo la manga. No, Dios planificó desde siempre todo lo que estamos viviendo. Y que hay que cumplir con ese tiempo. Sí, el tiempo dice por allí y enseña la palabra, no es que hay un versículo, pero el tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Esta semana hice un grabado y que lo tengo en la tienda y todo el mundo tiene que ver, qué bonito es eso, qué bonito. Es que no me lo compran. Lo hice para que lo compraran, pero todo el mundo le gusta, qué bonito, ¿verdad? Está grabado en madera y todo. Y el tiempo de Dios es perfecto. Eso es. Y Dios va a cumplir todo. Dios tiene planificado todo. ¿Sí? Y tiene un propósito. Está allí. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Aquí nos está enseñando algo práctico. El apóstol Pablo, a través del apóstol Pablo, de sus escrituras, porque el apóstol Pablo tenía en todas sus cartas, él enseña la parte doctrinal y la segunda parte de sus cartas es práctico. Y él enseña en cada tema práctica. ¿Qué es la práctica? Que tenemos que buscar a Cristo. Tenemos que buscar al Señor en todo, en la oración, en la palabra misma. Esas dos fuentes tienen que ser inagotables para nosotros. Tenemos que estar pendientes, tenemos que fomentar la unidad, porque Dios nos ha enseñado a ser unidos. En la iglesia tenemos que ser unidos, tenemos que fomentar la unidad cristiana. La unidad entre nosotros. Tenemos que servir a los demás como el Señor nos ha enseñado a servir el uno al otro. Su trabajo en la iglesia es servir a su hermano, porque cuando usted sirve a su hermano está sirviendo a Dios. Amén. ¿Sabía usted eso? Sí. Ya. El Señor le ha dotado a usted de diferentes dones. ¿Y para qué se los dio? ¿Para hincharlo, para ponerlo gordo? No. ¿O para que le crezca la panza como a mí? No. Se lo ha dado para que usted sirva. ¿Y qué es servir? El concepto de servir en teología es que yo tengo que poner todo lo que Dios me ha dado a mí al servicio de los demás. Eso es servicio. Eso es servicio. Y usted dice, pero yo no tengo. No, Señor, usted está llenito de cosas que Dios le ha dado para que usted haga en el grupo, en la iglesia, en la congregación. Y si usted no lo hace, usted es un hipócrita. ¿Por qué es hipócrita? Porque tiene algo que hacer y no lo hace. Y eso es hipocresía. Entonces, no, usted tiene muchas cosas que dar, que Dios se las ha sembrado allí. Amén. Pues entonces hágalo. Tenemos una herencia del Señor.
Allí nos lleva el apóstol Pablo. ¿No entendiste esto? Vamos a ver si lo entiendes ahora con esto. El 11 al 12, ahí estamos. En él también hemos obtenido herencia. ¿Sabías tú que tienes una herencia? Y es una herencia que no fue que me la dieron. No. Eso fue planificado, predestinado. En el griego dice de antemano fue puesto. Eso estaba en el plan de Dios. Era un propósito de que yo tuviera esa herencia en el Señor. Así lo dice el apóstol Pablo. ¿A fin de qué? A fin de que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria, dice ahí. Entonces, mire, si no entendió lo primero, tiene que entender esto. Usted tiene una herencia. Es una herencia espiritual inmutable, significa que no cambia, que no cambiará, siempre será la misma herencia. Esa herencia no es refutable, esa herencia no va a venir un abogado y va a decir, no, esto no es así, ahora tenemos que pelear. No, eso está ahí plasmado y está en la palabra de Dios, es una herencia que le pertenece, se la dio Dios. No es algo que yo voy a perder o que yo voy a ganar por mérito propio. No, Señor, no es así. Todo ha sido predestinado desde la eternidad conforme a lo que Dios quería hacer con nosotros. Eso fue un plan divino. Y eso es lo que me encanta aquí en Efesios, porque Pablo enfatiza esto, que nuestra existencia en Cristo no es accidental. Amén. Usted está aquí porque es un plan de Dios. Amén. Entiéndalo. Es un plan de Dios que usted esté aquí. Que usted esté en esta congregación. Es un plan de Dios. Amén. Oh. Eso es lo que el Dios quiere. El Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de sus padres, el Dios de mis padres, el Dios de Abraham. Ese es el mismo Dios, el que siempre ha existido. Él quiere que nosotros entendamos esto. ¿Y cómo lo entendemos? ¿Cómo hacemos esto? A través de nuestras vidas nosotros podemos demostrar que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque Él me ha salvado a mí, porque tengo una relación, porque Cristo murió en la cruz del Calvario por mí, porque yo le acepté, porque yo abrí mi corazón, ahora soy hijo de Dios. No soy una criatura de Dios como lo son los demás, sino que es Él que me ha hecho su hijo. Amén. Qué bueno, qué hermoso. ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo reflejamos? ¿Cómo reflejo yo la gloria de Dios en mi vida? Bueno, lo refleja ¿cómo? Permitiendo que el Espíritu Santo transforme su carácter. Y cuando hablo de carácter no estoy hablando de temperamento, estoy hablando del carácter espiritual. ¿Cómo? Cuando usted ponga en práctica lo que el fruto del Espíritu Santo, el Espíritu Santo puso allí, que es el fruto de Él, lo sembró allí, y la base del carácter de Cristo es eso. Por eso no tenemos nosotros, en Él estamos completos. ¿Cómo hago para tener el carácter de Cristo? Pues ya lo tienes sembrado. Está allí en tu corazón. Es un fruto que se esparció por toda tu vida en 9 puntos esenciales que tienes que ir practicando, porque ellos van a transformar tu vida. Entonces, ¿cómo reflejamos a la gloria de Dios en nuestras vidas? Permitiendo que nuestro carácter sea transformado, que tengamos el carácter de Cristo. Eso es. Mira, hay 4 puntos importantes en esto del carácter. Primero, el amor. Dios quiere, y a veces nos cuesta como seres humanos, y yo lo entiendo porque he estudiado un poquito
a lo que es la conducta humana. Como seres humanos nos cuesta amar, nos cuesta eso. Más ahora que hay un mundo posmodernista, un mundo que tiene un pensamiento diferente, que todas las cosas han cambiado y venimos heridos de allá afuera, llegamos a la iglesia heridos. Nos cuesta amar. Estamos así. Cualquiera se nos acerca. Estamos cuidándonos. Estamos cerrados. Alguien escuché por allí diciéndome, doctor, ¿sabe qué? Mi corazón está cerrado a un nuevo amor. Porque he tenido 3 y no han servido para nada. Sí, la gente se cierra por todas las cosas que les pasan. Se meten en algo y, no, mire, hay que amar. Amén. Si a usted le pasó eso en el mundo, ahora sí, el amor de aquí no es un sentimiento. El amor de aquí es más que un sentimiento, es una voluntad. Es que yo decido amar a alguien. Así me caiga pesado. Porque hay hermanitos que dicen, este no lo paso ni con pajilla. Oye, es que ese hermanito tiene un temperamento. Y a veces hay hermanitos que se van por allá y para no saludar. Porque llega un momento que le tienen miedo a la persona. No, ¿sabe qué? Dios te dice que tienes que amar. Ámalo, apapáchalo, estrípalo, abrázalo. Que no me llegue que anda así, no te abrazo, no te amo. Hay que demostrar el amor de Dios. Cuando nosotros abrazamos, hay hormonas que explotan y salen y nos ayudan a cambiar. Dicen, no, nos quedamos, no, que a mí no me enseñaron a abrazar. Mucha pena. En mi casa nadie me abrazaba, ni mi mamá me abrazaba, ni cuando chiquito. El amor es esencial. La paciencia, no. Somos impacientes por naturaleza, ¿verdad que sí? Nosotros los seres humanos, yo pensaba que era yo solamente. Pero cuando estudié psicología me di cuenta que todos somos iguales. Queremos las cosas para ayer. Para mañana, no. Usted no se ha dado cuenta. ¿Será que puede ser ahora? Y ya nos atrevemos hasta pagar para que las cosas se den. Si yo lo habilito, si yo pago, porque no nos gusta esperar. ¿Verdad que sí? La paciencia es algo terrible. La bondad. Vaya usted a saber. La bondad se entiende y el significado de bondad es eso, es querer hacer algo bueno. Pero a veces nos quedamos en querer hacer algo bueno, pero no lo hacemos. Y de verdad tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces yo tengo que hacerlo. Humilde. Mire, lo que es el amor, la paciencia, la bondad y la humildad, vaya usted que cuesta en el carácter de Cristo. Y están sembrados en el corazón, pero nos cuesta. ¿Cómo nos cuesta? La humildad. Nada que ver. En mi pueblo dicen, debajo de mí mi caballo y sobre mí mi sombrero. Madre mía, qué concepto más horrible de la humildad. No, la humildad, yo siempre le digo a los estudiantes, el concepto de humildad es conocerme a mí. En psicología tiene un nombre, pero es conocer que yo tengo cosas
que no son buenas y otras cosas que son buenas. Entonces yo tengo que trabajar en las cosas que no son buenas. Cuando yo llego a ese punto, empiezo a ser libre. Pero cuando yo me creo la última pexicola del desierto, que sin mí Benny no puede hacer, sin mí yo soy la mano derecha y la izquierda. La iglesia aquí no funciona. Si yo no estuviera aquí, esto fuera un desastre. Santo Dios. Pero Dios quiere que nosotros reflejemos su gloria a través de esa transformación. Tenemos que transformar ese carácter. Tenemos que transformarlo. Y el apóstol Pablo, yo lo enseñé aquí, a él usa una palabra en el griego muy interesante. La palabra transformación. ¿Se acuerdan ustedes? A ver. Somos transformados. Se da en la biología. Un gusano horrible, feo, peludo, que nadie... Esos teólogos están buenos. Metamorfosis. Ese gusano se convierte, entra ahí, no digo la palabra porque aquí creo que es medio rara, pero se mete entre una bolsita, no, pero aquí esa palabra me dice que no es buena, pero se mete allí en ese, ¿verdad? Y se cubre ahí, y no sale hasta que está convertido en una mariposa. Eso es transformación. Y esa es la palabra que usa el apóstol Pablo para enseñarnos que nosotros tenemos que transformar, permitir que nuestro carácter se transforme. Tiene que haber una transformación para nosotros reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. Tengo que comenzar a ser humilde, tengo que amar, tengo que perdonar, tengo que esperar en el Señor. ¿Me entiende usted? Entonces, eso es lo que quiere el Señor, que yo cambie y que mis acciones sean diferentes. ¿No? Jesús dijo muy claro, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Dios quiere que reflejemos eso en nosotros, que seamos testimonio. Ya no podemos actuar como antes, que ahora tenemos que dar el ejemplo, el testimonio de que el Señor vive en nosotros. Que ahora tenemos que vivir una vida de agradecimiento, adorando al Señor por todo, dándole gracias a Dios por todo. Que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ya no es lo que a mí me dé la gana de hacer, sino que ahora hago la voluntad de Dios. No es lo que a mí me dé la gana de pensar, no es lo que yo quiera sentir, no. Es lo que Dios quiera que yo haga. Eso es. Entonces tenemos que reflejar la obra del Señor. Y si no entiende, el apóstol Pablo lo dice claro. Ahí en el 13 y en el 14, nosotros estamos siendo sellados por el Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Ese es para que entendamos que cuando somos sellados, a ese momento de nosotros aceptar a Cristo Jesús y abrir nuestro corazón, somos sellados por el Espíritu de Dios. Y eso significa pertenencia, eso significa ¿cómo le dicen aquí? Un abono o algo cuando yo voy a comprar una entrada, sí, eso es. Dios está diciendo, esta es la entrada, la cuota de que vas a obtener lo que yo te digo. Amén. Aleluya. Estoy sellado por el Espíritu Santo. Y si no entendía lo primero, si no entendía lo segundo, tengo que entender lo tercero.
El Espíritu Santo está conmigo. Está arriba de mí, está a mi lado, está dentro de mí. Y para donde yo vaya, Él va. A donde yo me meta, Él va. No como dicen los puertorriqueños, me decían, pastor, ¿sabe qué? Porque si se pasaba la velocidad, ellos decían que el Señor se bajaba del carro de ellos. Por eso no sobrepasamos la velocidad. Mire, si usted va rápido, el Espíritu Santo va con usted. Y si usted va lento, el Espíritu Santo va con usted. Si usted se comió la luz, el Espíritu Santo va con usted. Pero téngase, porque le va a redarguir. Eso no lo hiciste bien, Dani Pastrán. Eso no está bien, Dani Pastrán. Pero Él no se baja, Él no te deja. Por eso cuando dicen, muchas iglesias dicen, vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo. ¿Bienvenida para qué? Si Él vive conmigo. Se le da la bienvenida a alguien que no vive conmigo, ¿cierto? Claro. Alguien que viene de visita. ¿Quién está de visita aquí? No hay visita. Menos mal, si no, no viene. Sí, yo soy visita. Bienvenido, hermano. Pero el Espíritu Santo vive conmigo. Como yo le doy bienvenida a mi esposa todos los días cuando la mire. Bienvenida, mi amor. Bienvenida a la vieja. No, se le da la bienvenida al que no conocemos, al que está de visita, pero el Espíritu Santo está contigo. Va para todos lados. Por eso es que tenemos que tener en mente siempre que esa es parte de la gracia de Dios que permite que tengamos una guianza, que permite que tengamos un paracleto a nuestro lado, alguien que nos defiende, alguien que está con nosotros en todo momento. Está en los momentos difíciles, está en los momentos que están bien chéveres, como dicen en mi país, bien. Ahí está el Espíritu de Dios también. Él está con nosotros. Es la marca de propiedad de Dios que la tenemos en nuestro corazón. Le pertenecemos al Señor. Gloria a Dios. Termino. Practique, hermanos. Practique. Tenemos que orar. Tenemos que meditar siempre en la palabra de Dios. Tenemos que adorar a Dios con todo, con nuestro corazón, nuestra mente, con todo. Fuimos creados para adorar a Dios. Adoramos a Dios no aquí cantando, sino allá afuera, como vivimos. Nunca viva una vida doble. Allá es alguien y aquí es otra persona. Eso no lo quiere Dios. Eso es religiosidad. ¿Sabía usted? Lo que somos aquí, somos allá. Lo que somos aquí, somos en la casa. Somos en el trabajo. Somos donde sea. Porque reflejamos a Cristo. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. No me voy a cansar de repetirle a la iglesia. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que meternos, escudriñar dentro de ella. Si no hacemos eso, no va a cambiar nuestro carácter. No vamos a reflejar la gloria de Dios. Solamente vamos a ser zombies religiosos con una bibliota debajo del brazo que a veces creemos que porque la llevamos somos más grandes o más santos o levitamos. No, Señor. La Biblia se lleva aquí y se forma aquí. Aquí y aquí. Porque estos son los sitios para la Biblia. Porque ellas transforman, renuevan mi mente. Renuevan mi mente. Tengo que tener una comunión con mi hermano. Comuníquese con la hermana. A veces salimos de aquí como corcho y limonada. ¡Ay, oh! ¡Amiga! Así se escucha. ¡Dione! ¡Ay, oh! Que vamos rápido. Que dejé las carabotas montadas. Hombre, se me van a quemar.
frijoles. Dejé los frijoles montados y se me van a quemar los frijoles y voy a quedar sin. No, quédese un ratito. Hable con su hermano. Abrácelo. Eso es maravilloso. Tenga una vida de obediencia y vida en el Espíritu de Dios. Y eso significa vivir las enseñanzas que estoy aprendiendo cuando escudriño la palabra de Dios. Y lo primero que la palabra de Dios me lleva es a ser obediente. Obediente. ¿Quién es valiente? El macho men ese que va al gimnasio así, ya te habla así. No, ese no es valiente. Ese es un pobre hombre. Que si yo le tengo que correr, le corro, pero ese no es valiente. Valiente es el que hace la voluntad de Dios. Amén. Ese es el valiente. El que hace la voluntad de Dios. Ese es el valiente, querido hermano. Gócese con lo que Dios le ha dado. ¿Qué me ha dado Dios? Mire, revise. Venía hablando con Carlito. Tenemos que revisar lo que Dios nos ha dado. A Dios le gusta que yo haga una retrospección de mi vida, ¿verdad? Y vaya atrás. Y Él le dijo al pueblo de Israel que hiciera eso. Y constituyeron varias fiestas para recordar de dónde salieron. Hasta el día de hoy, ellos recuerdan de dónde los sacó el Señor, de una esclavitud de 400 años en Egipto. Entonces, Dios, ¿de dónde te ha sacado? ¿Qué te ha dado? Yo sé que Dios te ha bendecido y van a seguir las bendiciones, pero si sigues buscando al Señor, obediente a Él. Eso es. Y sirve al Señor en tu congregación, sirve a tu hermano, ama a tu hermano. Estemos de pie. Ya sabe que cuando viene el hermano Dani vamos a hablar de Efesios. Es muy rico, me encanta el libro de Efesios. Y vamos a seguir hablando de eso, porque el Señor tiene un plan con nuestras vidas. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias por la prueba de tu amor, Señor. Por la bendición de tenerte en nuestras vidas. De que habites en nosotros, Señor. De tener tu Espíritu en nosotros, que nos guía, que nos alumbra, que nos lleva por el camino para madurar, para crecer, para transformar nuestras vidas, Señor. Él es el que nos lleva en dirección que va hacia ti, Señor. Él es el que cuando nos salimos está allí para volvernos a meter al camino, para redarguirnos, para decirnos no está bien, tienes que volver al camino y seguir la senda. Gracias, Señor, porque eres maravilloso, eres bueno, eres un Dios de amor, de misericordia, de bondad, de paciencia, porque has tenido tanta paciencia y por eso nos estás enseñando a través de tu apóstol esto, Señor. Tan importante tener tu amor, tan importante reflejar tu amor, tan importante perdonar así como tú nos has perdonado. Todo tenemos que vivir una vida de perdón. Señor, gracias por la paciencia, porque tenemos que aprender a ser pacientes, porque tenemos, Señor, que ser humildes como tú nos has enseñado, Señor. Gracias te damos. Bendice tu iglesia, Señor. Sigue ayudando. Permite que sea la voz en el desierto que clama, que lleva el mensaje al perdido, al necesitado, al quebrantado, al
necesitado de vida espiritual, de salvación. Ayúdame, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.